Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, 1, ni de sus hechicerías, 2, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, estas personas están recibiendo las plagas, les voy a poner en memoria, están viendo la profecía de Jeremías 50 y 51 cumplirse. La civilización está siendo destruida sistemáticamente. Los seres humanos ya no tienen prácticamente civilización, se están comiendo unos a otros, pero ni así se arrepienten del pecado que han cometido, los pecados que están cometiendo. Como dice el Espíritu de Profecía, todos los elementos de contención se han desatado. Los seres humanos no tienen Espíritu Santo que esté tratando de convencerlos de pecado, así que están sueltos a sus pasiones, a sus bajas pasiones. El mundo está siendo destruido, y mientras que los seres humanos que no tienen el sello de Dios están recibiendo las plagas, la pregunta es: ¿qué está pasando con los hijos de Dios? Yo les comenté que la manera en la que interpretamos las trompetas, vimos primero la quinta trompeta y llegamos a la sexta, pero se quedó a mitad, y ahí llegó el capítulo 10, cuyo propósito era hablarnos de un pueblo que estaba profetizado que habría de surgir, un movimiento, seres humanos que el libro de Daniel les llama los entendidos. Ese grupo de los entendidos iban a abrir el librito que estaba cerrado y que en el momento oportuno tenía que abrirse, y era una especie de purga. Cuando tú comes una purga, te sabe rico en la boca, te lo tragas, y una vez que está dentro, entonces empieza el problema. Y la idea de la purga es sacar toda la basura que tienes adentro. El libro de Daniel tenía el objetivo de hacer que el pueblo de Dios saliera, comenzase a salir. Y ese pueblo que había comenzado a abrir el libro de Daniel, ese pueblo que había empezado a entender, ese pueblo de los entendidos, que están ahí tirados en el suelo con dolor después de que se comieron el librito, tienen la misión de predicar y de profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es el mensaje de los tres ángeles: predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aparte de eso, nos envió a leer el libro de Ezequiel, donde Ezequiel dice que ese libro que comió estaba lleno de ayes, que básicamente son los tres ayes que yo les he presentado, que es un tiempo, al mismo tiempo ocurre que los tres ángeles que van volando por el medio del cielo. Esta noche vamos a hablar entonces de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Ubíquense todos en Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 10. Recuerden que aparentemente en el capítulo 10 se nos sacó completamente de contexto, y lo único que hicieron fue hablarnos acerca de un movimiento proféticamente predicho que tenía que comer ese librito que Juan se comió. Dice el versículo 9 al 11, Apocalipsis 10, 9 al 11, para que entremos en el contexto. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y te va a amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, me amargó el vientre. Entonces ahí está Juan con dolor, y él me dice: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, que es básicamente la misión que el Señor nos encomendó a través de los mensajes de los tres ángeles: el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces comienza el capítulo 11. El capítulo 11 comienza con una orden que se le da a San Juan, y le dicen a Juan en el versículo 1, vamos a leerlo, Apocalipsis 11, 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y mide el altar, y mide a los que adoran en él. Pero vas a dejar fuera el atrio,
el patio que está fuera del templo, o sea, el atrio, ese no lo vas a medir, porque el atrio les es dado a los gentiles, y los gentiles van a estar hollando o pisoteando la ciudad santa durante 42 meses. Esta es una referencia a la profecía de Daniel. La profecía de Daniel nos dice que ese cuerno pequeño que se debería levantar, que tenía ojos y boca, iba a hablar palabras contra el Altísimo, y al lugar de su santuario lo iba a arrojar por tierra y lo iba a hollar con los pies. Entonces básicamente nos está diciendo que ese periodo de 1260 años los gentiles iban a estar pisoteando el santuario, iban a estar pisoteando el lugar de su santuario. Ahora, la medición del templo indica, hermanos, o la medición del santuario indica el final del juicio. Dios necesita que se completen una serie de cosas y por eso tienen que medir. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, a las almas que estaban debajo del altar, que estaban pidiendo venganza? Se les dijo: espérense un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos que van a ser muertos como ustedes. Por eso van y miden el altar, para ver si ya se completó el número de mártires. Y vas a medir el altar, y vas a medir a los que adoran en él. Vamos a ver si ya se completó el número de sellados. Vamos a ver si ya se completó el número de mártires. Vamos a ver si ya se completó el tiempo. Entonces, la medición del santuario indica que ya se está acabando el tiempo, que se está acabando la gracia, que se está acabando el momento para salvarse. En ese periodo de tiempo de medición, que básicamente es el periodo en el que estamos viviendo tú y yo. A esto que estamos viviendo tú y yo se le llama el juicio investigador, porque básicamente lo que se está haciendo es medir, es medición. ¿Quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son los que se van a perder? Y esa medición indica que está a punto de acabarse la gracia. Y cuando se le dice que mida, se le indica específicamente que no mida el atrio. ¿Qué quiere decir eso de que no midas el atrio? Bueno, miren, hermanos, en el santuario todo era simbólico. ¿Qué dije? ¿El santuario era qué? Ahora, ¿qué representa el santuario? El santuario representa el plan de salvación. Todo lo que se hace en el santuario nos presenta alguna cosa acerca del plan de salvación. Por ejemplo, si ustedes colocan, yo tengo un sermón por ahí en internet que se llama el camino de la sangre, y en este les explico cómo el santuario te habla básicamente del plan de salvación. Por ejemplo, una persona que quiere salvarse, ¿qué tiene que hacer de acuerdo al santuario? Lo que tienes que hacer de acuerdo al santuario, déjame usar aquí para usar, ven ustedes la flecha ahí. Tienes que venir al santuario, entrar del lado este, le tienes que dar la espalda al sol y entras entonces al santuario. Tienes que llevar un cordero, ese cordero, una víctima que representa a Cristo Jesús. Una vez que entras al santuario, allí al lado del altar donde degollan al cordero, donde le van a cortar la yugular, donde lo trasquilan, le quitan el pelito, la lanita de al lado de su cuellito, y ahí lo van a degollar. Ese cordero, por supuesto, representa a Cristo Jesús. Entonces, para salvarte tú tienes que ir a Cristo Jesús, y te paras aquí donde está el altar, básicamente, aquí en el altar, ahí te paras con tu cordero, y la persona se arrodilla y pone sus manos sobre el cordero y confiesa y le pide al cordero que lo cambie, que acepta su plan de salvación, que está dispuesto a salvarse, que quiere entregarse a él completamente. Señor, yo necesito que me perdones, que perdones mis pecados, que perdones mi maldad, no me gusta ser como soy. Haz un milagro allí al lado del altar. Ese es el momento en el que tú crees en Cristo Jesús y ocurre el milagro de la transformación o el nuevo nacimiento. El primer paso para salvarse en el santuario, ahí junto al altar, es creer. Y Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, primero crees en Jesús, allí. Aquí crees en Jesús. Luego, ¿qué sigue? En el camino de la sangre, el siguiente mueble simbólico es el lavacro. El lavacro representa el bautismo. El que creyere y fuere bautizado. Primero tienes que creer, luego te bautizas. El bautismo es una declaración pública de tu fe. Es una declaración de que tú aceptaste al Cordero, de que tú hiciste un pacto con Él, de que tú le pediste que quieres nacer otra vez.
y entonces vas a ser bautizado. ¿El bautismo qué cosa es? El bautismo es una declaración pública de que no te gusta este ser humano en el que naciste, que tiene una ley en los miembros que te lleva sujeto al pecado. No me gusta eso, Señor. Yo quiero ser una criatura distinta. Entonces el Señor te dio una nueva criatura y ahora te sacan del agua como una criatura diferente a la que nació. Y realmente somos una nueva criatura. El Señor ha implantado en nosotros una naturaleza distinta a la que nacimos. Esa nueva naturaleza es el nuevo nacimiento, es la nueva criatura que ha sido colocada en tu cerebro, y esa nueva criatura va a comenzar a crecer, y el cristiano va a enfrentar ahora una guerra entre dos naturalezas. Está la naturaleza espiritual que fue implantada por el Señor y la naturaleza carnal con la cual nacimos, y hay una lucha por el dominio de la mente del ser humano, pero sigue estando ahí la ley en los miembros. Y por otro lado está la nueva naturaleza que no peca y no le gusta pecar, y por el otro lado la naturaleza con la que nacimos que le encanta pecar. Por eso Pablo decía, todos los días muero, todos los días tenemos que estar matando la vieja naturaleza con la cual nacimos. Todo esto, el aceptar a Jesús y el bautizarse, ocurre en el atrio, Es curioso que a Juan le dicen, a los que están en el atrio o a lo que está en el atrio no lo midas. No lo midas, solamente mide a los que están en el santuario. Vas a medir el santuario. ¿Qué tiene que hacer una persona que acepta a Jesús? ¿Qué tiene que hacer una persona que aceptó a Jesús en el altar, aquí en el altar, y luego se bautizó? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Qué tiene que hacer una persona que aceptó a Jesús y luego se bautizó? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué sigue en el camino de la sangre? Lo que sigue en el camino de la sangre es entrar al lugar santo. Acá está el lugar santo. Este es el lugar santo. Acá abajo están estos tres muebles. El lugar santo tiene tres muebles. Esos tres muebles son lo que tú tienes que hacer. Después de que aceptas a Cristo Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entrar al lugar santo. El lugar santo se le llamaba el lugar diario, el lugar continuo, porque todos los días ibas allí. Todos los días, todo lo que ocurría en ese lugar es todos los días, todos los días, todos los días. Entonces todos los días tenemos que ir al lugar santo a tomarnos las medicinas que estaban allí. En primer lugar, a mano derecha estaba en los panes de proposición. Gracias. El verde, vamos a ver. Ok. A mano derecha estaba la mesa de los panes de proposición. ¿Qué representa? Pues representa el alimento espiritual. Todos los días vas a comer. ¿Qué cosa es el alimento espiritual? Pues la Biblia, la lección de escuela sabática, los himnos, las meditaciones, la matutina. Eso es todos los días, todos los días. ¿Y qué tanto podemos comer? Pues todo lo que quieras, todo lo que quieras. Delante, si el frente continuando, estaba el altar del incienso. El altar del incienso, aquí lo vamos a señalar, este es el altar del incienso, representa la oración, la oración. ¿Cada cuánto vamos a comer? Todos los días. ¿Y cada cuánto vamos a orar? Todos los días. ¿Y cuántas veces vamos a orar? Pues Daniel oraba 3 veces, pero Pablo dice orar sin cesar. Todo el tiempo, entre más oremos mejor, entre más comamos mejor, todos los días. Y el mueble que a nadie le gusta, el mueble es la medicina que a nadie le gusta, es la medicina que todos escupimos y que nadie participa de esa medicina, es la lámpara de los 7 brazos o el candelero de los 7 brazos. Después de que aceptamos a Jesús y nos bautizamos, todos los días vamos a participar de estas 3 medicinas. Esta es la medicina que nadie se quiere tomar. ¿Qué representa el candelero? El candelero representa, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús acerca del candelero? Dijo que nadie pone una lámpara, la pone debajo del almud, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dijo, así alumbren vuestras obras delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué representa el candelero? El candelero representa las obras que el ser humano tiene que hacer guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas obras? Pues la obra misionera.
cuando tú le das a alguien una revista, cuando tú le das un estudio bíblico a alguien, cuando tú haces una obra de bien, cuando tú le ayudas a una viejita a pasar la calle, cuando tú le ayudas a una persona que tiene necesidad y vas y le das un donativo, cuando tú le das limosna a los pobres, cuando tú te compadeces por alguien más, cuando tú mandas textos para evangelizar a tus seres queridos, cuando tú le envías sermones a alguien, cuando tú estás interesado en hacer el bien a alguien, cuando vas a ver a alguien al hospital, cuando tienes acciones de misericordia, a lo mejor ni les tienes que decir que es adventista, simple y sencillamente haces el bien y lo haces todos los días. Cuando vas en el carro y se te mete otro carro y te enojas y le quieres decir cosas pero te aguantas, eso es todos los días. Todos los días, hacer obras de bien, todos los días. Queridos hermanos, queremos aprender a ser como Jesús. Amén. Queremos aprender a ser cristianos. Es como aprender a nadar. ¿Cómo puedes aprender a nadar si te sientas y aprendes todo lo que tienes que hacer para nadar? ¿Cómo vas a aprender a nadar si todo el tiempo estás en contacto con alguien que sabe nadar y le estás diciendo, ay, y él te da tips y te dice cómo y cómo? Pero finalmente, para aprender a nadar, ¿qué tienes que hacer? Pues meterte al agua y nadar. Así es exactamente. No solamente vas a comer y vas a aprender acerca de la manera de vivir, y no solamente vas a hablar con Dios que te va a decir lo que tienes que hacer y lo demás. Ahora tienes que vivir. Y tienes que poner en práctica el cristianismo. Y así es como te puedes curar. Y así es como puede cambiar tu vida y se va convirtiendo en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. O sea, básicamente, aquí te salvas y aquí te transformas. Aquí te salvas. Aquí aceptas a Jesús, aquí anotas tu nombre en el libro de la vida, aceptas a Jesús y luego te bautizas, tu nombre está anotado. Pero donde de veras te curas, donde de veras te santificas, es entrando al lugar santo. Aquí en el lugar santo es donde tú empiezas a cambiar. Entonces empiezas a dejar de hacer las cosas que hacías mal y las empiezas a hacer nuevas. Por eso es que le dice a Juan, a los que se quedaron aquí, que no vinieron aquí, a esos ni los midas. No los midas. Esas son las personas que le dicen, Señor, Señor, nosotros creemos en ti. Y el Señor le dice, ustedes son obradores de maldad. No los conozco. ¿Y sabes tú lo que quiere decir gentil? Gentil quiere decir extraño, porque no los conoce. Aceptaron a Jesús, se bautizaron, pero no quisieron venir al lugar santo. Son nominales, aceptaron a Jesús y se bautizaron, dicen que le sirven, le dicen a Jesús Señor, pero no vinieron al lugar santo para ser transformados. A esos no los midas. Solamente a los que están aquí en el templo y a los que están en el altar, a los que están en el atrio, esos no los midas. Ok, regresemos. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. El atrio o el santuario se lo vamos a dar a los gentiles que van a estar pisoteando el lugar santo por ¿cuánto tiempo? Por 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? Son 1260 años, que es el mismo tiempo que mencionamos ayer. Y luego lo vuelve a decir de otra manera. Dice, y los gentiles oirán la ciudad santa 42 meses, y les voy a dar mis 2 testigos, versículo 3, mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de ¿qué? Vestidos de sacos. Ok. A algunos no les va a gustar lo que les voy a decir a continuación. Pero yo quiero que entiendas que esta interpretación que estoy haciendo te la va a dar la Biblia. Te la va a dar la Biblia. No te la va a dar las comparaciones que yo puedo decir, pues aquí los 2 testigos pueden ser esto y acá. A alguien se le ocurrió una buena idea de decir que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo que pregunto es ¿de dónde lo sacó? Y la respuesta fue pues
de una buena aplicación. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. La Biblia dice en Apocalipsis que la segunda bestia, que es Estados Unidos de América, tiene 2 cuernos como de un cordero, ¿verdad? Voy a usar mi imaginación. ¿Qué tal si te digo 2 cuernos como de un cordero? A ver, ¿qué es lo que le da a Estados Unidos actualmente derecho a meterse en todos los países de la tierra, en el país que él quiera? ¿Qué fue lo que le dio derecho a meterse allá a Irak? ¿Qué fue lo que le dio derecho a pelearse allá en Afganistán? ¿Qué es? No, fue porque lo atacaron. Estados Unidos dice que lo atacaron, que le hicieron daño. Y los terroristas, ¿y dónde están los terroristas? Pues allá en Irak. ¿Y dónde están? Allá en Kuwait y allá en Siria. Entonces nosotros tenemos derecho a defendernos. ¿Y qué fue y cómo lo atacaron? ¿Cómo lo atacaron? Pues vinieron unos aviones y le pegaron a las Torres Gemelas. ¿Y no parecen unos cuernotes grandotes? Eso es cuando tú usas tu imaginación y sacas una aplicación que no está en la Biblia. Yo te hago una pregunta: ¿por qué los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento? De hecho, en la época de Juan no existía el Nuevo Testamento. ¿O sí? ¿Hasta cuándo existió el Nuevo Testamento? Como hasta el 300 y cacho. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice de los 2 testigos. Por eso les dije, no les va a gustar. ¿Qué es lo que la Biblia me dice de los 2 testigos? ¿Se acuerdan de lo que les he estado enseñando esta semana? Las referencias cruzadas. Vamos a ver lo que la Biblia dice de los 2 testigos. ¿Quiénes son? Y vamos a ver lo que la Biblia dice y vamos a decir, oh, ya sé lo que es. Vamos a leerlo. Ok. Los 2 testigos. Y aquí empieza a ponerse interesante. Estamos en Apocalipsis 11. Versículo 3. Apocalipsis 11, versículo 3. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el capítulo que leímos ayer? El 10. ¿De qué se trataba el capítulo 10? Se trataba de una profecía que iban a surgir un grupo de personas que iban a comerse el librito que estaba abierto y cerrado, ¿se acuerdan? Y ese grupo de personas tenían la misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el contexto. Y ahora aparecen los 2 testigos. Vamos a ver qué nos dicen los 2 testigos. Daré mis 2 testigos, dice el versículo 3, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. O sea que tiene que ser algo que existió durante los 1260 años, vestidos de sacos. Sacos es con muchos problemas. Existieron, pero bajo muchos problemas, con muchas necesidades, con mucha problemática. La Biblia es un buen ejemplo, porque la Biblia también tuvo muchos problemas durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Biblia de los 2 testigos. Versículo 4, Apocalipsis 11:4 dice: estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Ok, referencia cruzada. 2 olivas y 2 candeleros. Si yo te digo un barco y muchos animales, el arca de Noé. Y si te digo un gigante y 5 piedras, bueno, ahora las 2 olivas y los 2 candeleros, ¿dónde está eso? Eso está en Zacarías. Vamos a Zacarías. Noten que todo lo que hemos usado para interpretar es la misma Biblia. Yo no soy el que pongo las claves en Apocalipsis. Yo no fui el que las inventé. Lo único que estoy haciendo es hacerles caso. Si alguien dice, es que la interpretación del pastor es caprichosa, ¿por qué va a ser caprichosa? Pues ahí aparecieron las 2 olivas y los 2 candeleros. Yo lo único que estoy haciendo es ir a ver las 2 olivas y los 2 candeleros, es todo. ¿Ok? Vamos a ver las 2 olivas y los 2 candeleros. Está en Zacarías capítulo 4. ¿Quieren ver las 2 olivas y los 2 candeleros primero? Vamos a verlo. Versículo 12, bueno, 11, capítulo 4, 11 y 12. Vamos a ver si ahí están las 2 olivas y los 2 candeleros. Dice: hablé más y le dije, Señor, ¿qué significan estas 2 olivas? Ahí están las 2 olivas. A la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, Señor, ¿qué significan estas 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Ahí están.
Ahí están tus 2 olivas y los 2 candeleros que están virtiendo aceite como oro. En el capítulo 4. Bueno, ¿de qué se trata el capítulo 4? Es como cuando nos mandaron a buscar la caída de Babilonia, ¿verdad? Bueno, aquí nos están mandando a buscar las 2 olivas y los 2 candeleros. ¿Qué fue lo que pasó con estas 2 olivas y 2 candeleros? Sucede que en la época de Zacarías, el profeta que estamos leyendo, el pueblo de Israel había regresado de la diáspora allá en Babilonia y estaban llegando a Jerusalén. La gente estaba ocupada estableciendo, arreglando sus casas y colocando sus viñas otra vez y tratándose de ganar la vida. Y el santuario, el templo de Jerusalén estaba en ruinas, estaba destruido. Entonces el Señor le pidió al líder político que tenían en ese tiempo, ¿quiénes eran los líderes? El líder era un señor que se llamaba Zorobabel, así se llamaba. Y el líder religioso era un sacerdote que se llamaba Josué. Josué y Zorobabel eran los 2 líderes. Zorobabel era el encargado de la política, de lo que tenía que ver con las leyes del pueblo, y Josué era el encargado del sacerdocio. Bueno, el Señor se le aparece a Zorobabel, o le pide a Zorobabel: Zorobabel, tú me vas a reconstruir el templo de Jerusalén que está destruido. Entonces Zorobabel va al monte de Sión, ahí donde está construido el templo, y va y se sube al monte y se da cuenta que el antiguo templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, está totalmente destruido. Las tremendas piedras enclavadas en el suelo ya están cubiertas por tremendos montes ahí alrededor de todo, está todo destruido. Hay tremendos árboles allí, está todo deshecho. Acuérdense que eso estuvo destruido casi 70 años. No hay nada, no tienen dinero, no tienen fuerza, no tienen ejército. Y aparte de eso, todas las naciones en los alrededores están tratando de aniquilarlos. Están expuestos, no hay manera de defenderse en ese lugar. Ni tienen dinero, ni tienen la fortaleza, ni tienen la infraestructura, ni tienen las cantidades de cosas que se requerían. ¿Se acuerdan ustedes cuando Salomón construyó el templo? Su papá le dejó todo. Y habían estado juntando durante todo el reinado de David, habían estado juntando y juntando y juntando todo lo que iban a necesitar. Pero ahora Zorobabel no tiene nada, ni ejército, ni fuerzas, ni capacidad. Y levantar el santuario, ese santuario hermoso de Salomón, es una misión imposible. ¿Qué dije que es una misión qué? Reconstruir el santuario. Entonces Zorobabel regresa todo desanimado, y es aquí donde el Señor arrebata en visión a Zacarías. Y Zacarías ve en visión a 2 olivos, dos árboles. Por eso está el santuario ahí en medio, ¿verdad? Porque esa es la misión. Están los 2 olivas allí, 2 olivos, con 2 candeleros. De paso, hermanos, ¿de qué servía el árbol de oliva? ¿Para qué servía en esa época? Hoy en día todavía sirve, pero ¿para qué lo usaban en ese tiempo? Así es, parte de la economía era el sacar aceite, el aceite para las luminarias. Es decir, el árbol de oliva, haz de cuenta que es el origen del aceite. Básicamente los candeleros conectados al árbol de oliva es como si el aceite estuviese fluyendo desde el árbol al candelero. Nunca le iba a faltar, porque ahí estaba donde estaba la fuente que proveía lo que necesitaba el candelero para brillar. Y él está viendo los 2 olivas y los 2 candeleros ahí brillando, y se queda pensando: bueno, ¿y esto qué quiere decir? Así que se acerca a uno de los ángeles cuando ve la visión y dice, vamos a ver lo que le dijo. Estamos en Zacarías 4, versículo 4 en adelante. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo y le dije: Señor, ¿qué quiere decir esto? Esto que me estás poniendo aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo, versículo 5, me dijo: ¿no entiendes qué es esto? Y le dije: Señor, no, por favor, explícame. Entonces respondió diciendo, versículo 6, es muy importante: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, en la que le dice: mira, Zorobabel, no es con ejército ni es con fuerza que se va a hacer esta obra imposible,
sino con el poder de mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Quién eres tú? ¿O qué es este grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a una llanura. Tú vas a sacar la primera piedra con aclamaciones y vas a terminar la obra. En otras palabras, mira, esta es una misión imposible. Sí, es una misión imposible para los seres humanos, pero para Dios no hay nada imposible. No lo vas a hacer con ejércitos ni con poder humano, lo vas a hacer con el poder de mi espíritu, y así lo vas a construir. ¿De qué te acuerdas eso? No es con el poder humano, es con el poder de quién. Tengo una pregunta. ¿A quién se le dio la encomienda de reconstruir el santuario? Al pueblo adventista. ¿Cuál es la doctrina que nos hace distintos a todos los demás? El santuario. ¿Y a quién se le da la encomienda de predicar el mensaje a los 3 ángeles? Incluido el santuario, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, a Zorobabel y a Josué se les encomienda una misión imposible que ellos no pueden hacer sino con el poder de quién. A ti y a mí se nos ha encomendado una misión imposible que no podemos hacer, pero la tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Por qué Apocalipsis me está mandando a ver esta visión? Pues porque tiene mucho que ver con los 2 testigos. Regresemos. Ahí mismo en Zacarías capítulo 4, versículos del 11 al 14. Hablé más y le dije: Señor, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: Señor, ¿qué significan las 2 ramas de oliva que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Le dije: Señor, no sé. Estos son los 2 hijos de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. En ese tiempo se referían a Zorobabel y Josué. Pero en Apocalipsis se nos van a referir a otros 2 hijos de aceite llenos del Espíritu Santo que están delante del Señor de toda la tierra. Dice ahí, delante del Señor de toda la tierra. Vamos a regresar a Apocalipsis. Vamos. Apocalipsis capítulo 11. Estamos hablando de los 2 testigos. Dice Apocalipsis 11, versículo 4. Estos son los 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. ¿No fue lo que dijo Zacarías, que también ellos estaban delante del Dios de toda la tierra? Ok, 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguno, dice versículo 5, rápido, si alguno les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. A ver, otra referencia cruzada. ¿Quién hizo que saliera fuego de su boca y consumiera a sus enemigos? El profeta Elías, exactamente. El profeta Elías. De paso, hermanos, ¿dónde está Elías? ¿Delante del Señor de toda la tierra? ¿Está Elías delante del Señor de toda la tierra? Sí, es lleno de aceite. ¿Es un hijo de aceite o no? Ahora, ¿cuándo pasó? En Segunda de Reyes capítulo 1 nos cuenta la historia de Ocosías. El rey Ocosías se lastimó, se cayó la celosía de su casa, se hizo una herida, estaba lleno de fiebre, muriéndose. Llamó a unos oficiales y les pidió que fuesen a consultar a Baal-Zebú, a la tierra de Sidón allá, a preguntarle si iba a vivir o si iba a morir. Y van estas personas en esa misión que les habían encomendado a Ocosías, y cuando iban en camino, arriba de un cerro, arriba de un monte, estaba un hombre, y el hombre se puso de pie y les dijo: ¿por qué el rey Ocosías ha hecho esto? No hay profeta de Dios en Israel, no hay Dios en Israel para consultarlo. ¿Por qué anda consultando a Baal-Zebú? Ni vayan, regrésense y díganle que se va a morir y no va a vivir. Así que estos hombres dieron media vuelta y regresaron con el rey Ocosías. Y cuando llegaron con Ocosías les preguntó: bueno, ¿y por qué pasó? ¿Por qué llegaron tan rápido? Le dice: bueno, es que pasó así, así. Nos encontramos un hombre ahí arriba del cerro que dijo tal y tal, que te vas a morir. Sabía quiénes éramos, a dónde íbamos y por qué estábamos yendo, y nos dijo que nos regresábamos para que te dijéramos que te vas a morir. Y les dijo: ¿y cómo era ese hombre?
Dice, pues estaba vestido con una piel, un cinto de cuero y estaba todo velloso, estaba velloso. Y entonces Ocosías dijo, ay, ese es Elías, es Elías. Entonces mandó traer a 50 soldados y les dijo, vayan y tráiganmelo, vivo o muerto, pero tráiganmelo. Entonces ahí van por Elías y cuando llegaron le circundaron el cerro para matar a Elías que estaba allá arriba del cerro. Ahí se lo estaba esperando Elías. Y cuando llegaron le dijeron, baja. Entonces Elías se puso de pie y dijo, si Dios ha hablado por mí, que caiga fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Y en eso, ¡pum!, cayó fuego del cielo y los achicharró a los 50. ¿Por qué me miran con cara de, ¿no le han leído la historia? Si no me la estoy inventando. Sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Luego le mandó otros 50, ¿no es cierto? Llega otros 50 y imagínate, vieron a todos chicharrados ahí y llegan y le dicen, baja. Y otra vez les dice, si Dios ha hablado por mi boca, que caiga fuego del cielo y te devore a tus 50. Y ¡pum!, otro fuego y otros 50 chicharrados. Le mandó otros 50. De verdad, le mandó otros 50. Y la persona que venía dirigiéndose le pone de rodillas a Elías antes de que lo achicharre, le dice, ten misericordia, yo temo a Dios. Ya el resto de la historia se las dejo encargadas. Vayan a Segunda de Reyes, ahí lo pueden leer la historia, qué fue lo que pasó. Ok, y si no saben, pues ni modo, tienen que leer la Biblia, ahí está la historia. Entonces, Elías cumple con el perfil que nos está presentando la Biblia. Elías es una persona llena del Espíritu Santo, está delante del Señor de toda la tierra, ¿o no? Sí. Y sale a fuego de su boca y devora a sus enemigos. Sigamos viendo qué más dice. ¿Y cómo yo llegué allí? Pues referencias cruzadas. La Biblia me mandó a buscar a alguien que hace que caiga fuego del cielo y devore a sus enemigos. La Biblia me dice que es una persona llena del aceite que está delante del Señor de toda la tierra. La Biblia me mandó a ver los 2 olivas y los 2 candeleros. Nada tiene que ver con Francia y la guerra que hicieron contra la Biblia. Eso te lo imaginaste y queda muy bien, perfecto. Pero aquí estamos leyendo la Biblia. ¿Y qué tiene más autoridad? ¿Un historiador, un pastor que se le imagina o la Biblia misma? Si vas a decir que es capricho mío, acuérdate que yo te estoy llevando a la Biblia. ¿Ok? Te estoy llevando a la Biblia. Lo que te estoy contando son cosas bíblicas. Te estoy haciendo una referencia cruzada que la misma Biblia está haciendo. Sigamos leyendo. Hacen que caiga fuego del cielo y devore a sus enemigos. Estoy en Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que sea muerto. Obviamente la historia. Versículo 6. Estos 2 testigos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Hermanos, por favor, ¿quién hizo que no lloviera? ¿Elías? ¿Me estoy inventando la historia yo? No me estoy inventando la historia. Elías se presenta delante del rey Acab y le dice, vive Jehová delante del cual estoy, que no va a haber lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Fíjate que no dijo por palabra de Jehová, dijo no, por mi palabra. O sea, básicamente el que iba a decir cuándo iba a volver a llover era Elías. No va a haber lluvia ni rocío en todos estos años si no es por mi palabra. Y por eso salió corriendo y se fue a esconder. Hermanos, ¿cuánto tiempo no llovió? 3 años y medio. Qué curioso, ¿no? 3 años y medio no llovió. ¿Y dónde estuvo Elías en ese tiempo? Pues estuvo 1 año y medio en el arroyo de Querit, un arroyo que no se secaba, y venían los cuervos a traerle pan y carne en la tarde y en la mañana. Y así vivió. Luego, cuando ya, yo me imagino que ya se iba a secar el arroyo, el Señor lo mandó a Sarepta de Sidón con una viuda que ni siquiera era rica, para que la viuda lo mantuviera a él, ¿verdad? ¿Y de qué vivieron? Vivieron de una tina ahí que no se le acababa el aceite, y de un vasija que siempre tenía harina.
una vasija perenne y un cántaro perenne. Bueno, Elías fue el que hizo que no lloviera. Amén. ¿Me lo estoy inventando o estoy yendo a la Biblia? Estoy yendo a la Biblia. O díganme que yo me inventé la historia, que yo forcé Lo único que estoy haciendo es respetando la referencia cruzada. ¿Y dónde está Elías otra vez? Delante del Señor de toda la tierra. Sí. Y sigamos leyendo. 2 para Elías. Cayó fuego del cielo, devoró sus enemigos y no llovió los de su profecía. Sigo leyendo. Versículo 6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió el agua en sangre, hermanos, por favor? Miren, yo ni les dije, ustedes mismos dijeron Moisés. Ni está difícil la historia, ¿verdad que no? Hermanos, ¿dónde está Moisés? Delante del Señor de toda la tierra. Se está pareciendo a lo que estamos leyendo. Bueno, pero ¿cuántos fueron para Elías? 2 por Elías. Bueno, ya tiene una Moisés. Convierte las aguas en sangre. Y sigo leyendo. Y tienen poder sobre la tierra para herirla con plagas cuantas veces quieran. ¿Quién trajo plagas sobre la tierra? Moisés. 2 para Elías, 2 para Moisés. Los 2 están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son los 2 testigos? Bíblicamente, Moisés y Elías. No me gusta, pastor, porque son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? En que el pastor Borlo predica, perdón, no. En que lo predica fulano y tal. ¿Y qué? Tienen más autoridad que la misma palabra de Dios que te está diciendo quiénes son. Acuérdense que Josías Lich y Carlos Fitch, que fueron los que hicieron estas profecías, ellos tenían la necesidad de que en 1844 se cumpliesen todas las profecías bíblicas, porque ellos pensaban que en 1844 iba a venir Cristo. Ok. Tienen poder para herir la tierra cuantas veces. Es que la hermana White los menciona en su libro. Sí, pero la hermana White te dice cómo lo habían entendido. Ella te dice, así lo hemos entendido. Y es verdad, así lo entendían hasta su época. Así lo entendían. La hermana White nunca escuchó esto que te estoy predicando yo. Nunca lo escuchó. Pero es curioso que nada más lo menciona una vez y nunca más lo vuelve a mencionar. Pero sí menciona otros textos que te voy a mencionar, donde la hermana White apoya lo que te estoy predicando esta noche. Y en esos textos sí te dice, me fue mostrado. En esos otros no dice nada, nomás dice, así lo hemos aprendido. Pero acá, en lo que te voy a mostrar, dice, me fue mostrado. Y es muy diferente cuando te dice, me fue mostrado, a cuando te dice, así lo hemos entendido. Ok, le estoy diciendo eso porque se vienen contra mí, pero ahí va. Y no tienen por qué venirse contra mí. Lo único que estoy haciendo es usando las referencias cruzadas de la Biblia. Y alégale a la Biblia. Yo no tengo la culpa de que hayan puesto estas referencias ahí. Sigamos leyendo. Tienen poder sobre las aguas para herir la tierra, para convertirlas en sangre, y tienen poder sobre la tierra para herir la tierra con plagas cuantas veces quisieran. Te hago una pregunta, querido hermano. ¿Alguna vez Moisés y Elías vinieron a este planeta a presentar? Vivieron en diferentes épocas, pero ¿alguna vez estuvieron juntos en esta tierra delante del Señor de toda la tierra? Ah, caray, sí. Delante del Señor de toda la tierra. ¿Cómo le llamamos a esa historia? El monte de la transfiguración. Noten, es demasiada evidencia bíblica como para ignorarla. Alguna vez Moisés y Elías vinieron delante de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Y sabes qué dice la hermana White? La hermana White dice que Moisés y Elías son varones simbólicos. Es curioso que me mandó a Zacarías, y en Zacarías a Zorobabel y a Josué, la hermana White les llama varones simbólicos.
los primeritos que fueron llamados las 2 olivas y los 2 candeleros, la hermana Juárez dice, son varones simbólicos. Y ahora vienen Moisés y Elías y también son varones simbólicos. Por supuesto que Moisés y Elías no van a venir en el tiempo del fin, no. Moisés y Elías representan algo más. Representan algo más, otra cosa. ¿A quién representaba Moisés? Moisés representa a aquellas personas que murieron en el Señor, murieron en la esperanza y están descansando dormidos, y el Señor los va a levantar para llevárselos a vivir con Él. Así como lo hizo con Él. Lo levantó, lo resucitó. Los salvos que resucitan están representados por Moisés. Y Elías representa a los que van a estar vivos cuando Jesús venga y se los lleve sin ver muerte al cielo. Entonces, ¿a quién representa Moisés? Moisés representa a los salvos que resucitan, y Elías a los que son trasladados, salvos que son trasladados sin ver muerte. Por lo tanto, Moisés y Elías representan al pueblo de Dios, representan a los que se van a salvar. Los que se van a salvar, el verdadero pueblo de Dios, ¿estuvieron siendo perseguidos durante los 1260 años o no? Los que son como Moisés y Elías, ¿estuvieron vestidos de sacos durante 1260 años? ¿Quiénes son los que se les ha encomendado la misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿A quién? A los hijos de Dios. Y es una misión imposible y solamente se puede lograr ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Pero todavía voy a ir más allá. Más allá. Porque Moisés y Elías, que representan al pueblo de Dios, no solamente aparecen aquí, hay otro libro profético donde Moisés y Elías aparecen. Y yo no me lo inventé, está en la Biblia. A ver, hermanos adventistas, ¿en qué otro lugar de la Biblia están Moisés y Elías juntos? Bueno, sí, ahí están un montón de otros. Ya les voy a decir, están en Malaquías. El último libro de Malaquías, el capítulo 4, te habla acerca del día ardiente como un horno que viene sobre la tierra, que va a ser destruido. Todos los que hacen maldad van a ser estopa delante de Jehová. Y antes de que venga ese día, el Señor te va a mandar a Moisés y Elías. Y lo dice Malaquías, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. De paso, ¿cómo encuentro Malaquías? Vete a Mateo y dale vuelta atrás, ahí está Malaquías. Ahí está Malaquías. Y Malaquías 4. Y vamos a leer todo el capítulo, todo. Son 6 versículos, no se asusten, solo son 6 versículos. Son 6 versículos, vamos a leerlo. Dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todo, hermanos, el día ardiente como un horno, el día ardiente como un horno, ¿ya pasó o está en el futuro? Para ti y para mí, año 2024. El día ardiente como un horno, ¿ya pasó o está en el futuro? Está en el futuro, todos estamos de acuerdo, está en el futuro. El día ardiente como un horno no ha venido. Amén. Entonces Malaquías 4 es una profecía para el futuro. Para el futuro. Y en el futuro están Moisés y Elías, los 2 testigos. Vamos a leerlo. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les va a dejar ni raíz ni rama. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, y pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense, antes que venga ese día ardiente, acuérdense de Moisés. Pero ¿de qué nos vamos a acordar de Moisés? De la ley de Moisés. Y entonces surgen los testigos de Jehová y los pentecostales y las asambleas de Dios. Ahí está, nos vamos a acordar de todas las leyes del Antiguo Testamento. No. Dios dice exactamente de cuáles leyes. Sigue leyendo ahí. Acuérdense de la ley que di a mi siervo a Moisés, al cual le encargué en el monte Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y cuando te vas a la historia, ¿qué fue lo que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb? Las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, nada más.
No había ni las leyes ahí de alimentación, ni las leyes levíticas, nada. Lo único que le dio fueron las 2 tablas de la ley, escritas con su propio dedo, donde están los 10 mandamientos. Entonces, ¿a quién representa Moisés? Moisés representa a los que guardan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y sigue leyendo ahí. Y les voy a enviar, ¿a quién? ¿A quién? ¡Ah, caray! ¿Casualidad o providencia? Es providencia. Les voy a mandar al profeta Elías. El profeta Elías. El profeta. Hermanos, Elías es el ¿qué? Dice, ¿quién es Elías? El profeta. Un profeta es una persona que tiene el don de profecía. Es una persona que tiene el don de profecía. ¿Cómo se le llama en Apocalipsis al don de profecía? El testimonio de Jesucristo, gracias. Se le llama el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son las 2 características que Apocalipsis te da del último pueblo que va a estar predicando el mensaje de los 3 ángeles? Guardan los mandamientos de Dios como Moisés y tienen el testimonio de Jesucristo como Elías. Moisés y Elías es la iglesia adventista del séptimo día. Que son los mismos que se comieron el librito, ¿o no? Son los mismos que se comieron el librito y que se les dolió y que se tiraron al suelo, y el Señor le dijo: tú tienes que levantarte a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo les voy a dar a ustedes, son los 2 testigos. Ustedes guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la misión imposible de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y no lo pueden lograr a menos que lo hagan con el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia cuando tú usas la Biblia para explicarse a sí misma o cuando tú usas la imaginación para explicar una profecía. Y dice el versículo 7. Regresemos a Apocalipsis 11:7. Y cuando ellos, ¿quiénes son? Dígame el nombre. No, dígame el nombre. Gracias, hermana. Y cuando los adventistas del séptimo día hayan terminado de dar su testimonio, versículo 7, te hago una pregunta: ¿esto ya lo cumplimos o todavía está en el futuro? Está en el futuro. La bestia que sale del abismo, acuérdense del abismo. ¿Qué cosa salió del abismo? Los demonios, Satanás, sus ángeles, los medios masivos de comunicación harán guerra contra ellos y los vencerán y los matarán. Y hasta ahí vamos a llegar esta noche. Ahí empieza la sexta trompeta para el pueblo de Dios. Porque en la quinta trompeta hay oportunidad. Es el tiempo, todavía hay tiempo de gracia. Pero una vez que ya terminamos de predicar, se acaba la gracia. Y entonces empieza la guerra. Y dentro de la guerra está la persecución contra el pueblo de Dios. ¿No tengo sonido? No tengo sonido.